Sobre evaluación auténtica, para ilustrar el concepto de un modo muy rápido, hay un autor que es uno de los que más trabaja hay varios, pero uno de los que trabaja que nosotros seguimos mucho, que es Wiggins, Grant Wiggins. Él lo que dice es que uno de los problemas de la educación es esto, de que los modos en que trabajamos el contenido no se parecen en nada a cómo se utiliza el conocimiento o en la vida real, o en la sociedad, o en las disciplinas, ¿no? Y que eso es el equivalente, es como si yo les fuera a enseñar a jugar al fútbol a ustedes. Es un poquito duro, pero igual les hago la metáfora. Yo les voy a enseñar a jugar al fútbol. Ok, entonces vengo y primera clase, vengo aquí con mi PowerPoint y les hago una charla sobre la historia del fútbol. Empezó, inventaron los ingleses. Otra clase sobre las reglas. Y les mando a estudien reglamento de los cambios, de los últimos cambios que hizo la FIFA, ahora la introducción del VAR. Después vamos a dar dentro del curso algo sobre fundamentos físico-biológicos, ¿no? Del cuerpo, el cuidado, el entrenamiento, tal. Y ya llega un momento de ustedes se empiezan a aburrir de escucharme. Y entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer práctica. Bueno, sonrisas, vamos a hacer práctica, al fin. Entonces bajamos a la cancha y yo les digo, bueno, primero vamos a ejercitar cómo se hacen los pases. ¿Qué hay que hacer? Pasarse la pelota. Ahora vamos a ejercitar cómo se hace el saque de costado. Ahora vamos a practicar cómo se tiran los penales. Práctica. Y vamos combinando práctica con teoría. Y termina el semestre y les digo, bueno, ahora evaluación, prueba escrita, aquí en la hoja, pregunta de escrito, como decimos en Uruguay cuando un tema es importante. Pregunta de escrito: ¿quién hizo el segundo gol en la final de 1950 en Maracaná? Hay algún uruguayo en la audiencia, si no, nadie sabe. No, error. Obdulio era el capitán del equipo. Alcide Gilla. Reguárdenselo para cuando tengan el nombre. Ok, y después les digo, bueno, ahora prueba práctica. Vamos a la cancha, tienen que tirar 10 penales. 10, si convierten 5, aprueban. Porque siempre hay que hacer la mitad para probar, de lo que sea. Y termina el curso. Entonces dice, uy, y nunca jugamos un partido. Entonces, él dice, en educación es como que nunca terminamos de jugar el partido. Es decir, nunca los ponemos a los estudiantes en situación, en la situación en la que el conocimiento es relevante y pertinente. Entonces él dice, situaciones auténticas son situaciones similares a las que se usan en la vida real, no solo en la vida cotidiana, ¿no? Él pone como ejemplo de situación auténtica en una disciplina. Él dice, por ejemplo, una pregunta que un matemático se haría, y que él decía es un buen ejercicio para los estudiantes, no la digo toda de memoria, pero la idea es esta. Él dice, plantearla a los estudiantes, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma del cuadrado al cuadrado de la hipotenusa. Él dice, eso significa que si uno construye un cuadrado sobre un cateto, construye un cuadrado sobre el otro, la superficie de esos dos cuadrados sumados va a ser igual a la superficie del cuadrado construido por la hipotenusa, sobre la hipotenusa. Dice, esta propiedad se cumpliría si en vez de un cuadrado construyésemos un rombo. Y entonces los manda a trabajar. Y después le dice, bueno, y prueben con otros cuadriláteros y vean si pueden, a qué conclusiones llegan, ¿no? Entonces él dice, esto también es una situación auténtica, propia de la disciplina. Es una pregunta que se haría, o un tipo de indagación matemática que un matemático se haría. Ahora,
dividir el chocolate entre 3/5 y 2/7 no es una pregunta que ni se hace un matemático ni se hace alguien en la vida real. Entonces, y un segundo ejemplo para que vean, como los profes, cuando uno les da un ratito de trabajo en conjunto, enseguida dan vuelta a las cosas y hacen cosas fantásticas. Entonces, uno de mis ejemplos favoritos son unas profes de biología que tienen un escrito sobre una prueba escrita sobre el colesterol, con 5 preguntas. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Qué hábitos de alimentación son contraproducentes con relación al colesterol? 5 preguntas. Típica prueba escrita donde tengo que repetir lo que leí en el texto, lo que me enseñó el profe. Yo le llamo eso, como género literario, escribir para el profesor sobre lo que el profesor ya sabe, que es muy aburrido. Entonces, las mismas profesoras que habían hecho esa prueba, en un trabajo de taller para reconvertir o cómo se puede hacer con esto algo auténtico, hicieron esta situación. La Intendencia de Montevideo va a hacer una campaña de salud cardiovascular. Entonces, va a haber un día en que va a haber puestos de móviles ubicados en distintos puntos de la ciudad y la gente de a pie va a poder ir y le van a hacer un análisis de sangre gratuito y le van a dar el resultado del análisis. Entonces, la tarea que la Intendencia les pide a ustedes es que elaboren un folleto de difusión para esa jornada, ¿no? Tiene que ser un folleto, es decir, tiene que tener 4 carillitas de tal tamaño, tiene que tener un eslogan atractivo en la primera página y tiene que explicarle al ciudadano que no sabe el tema en un lenguaje conciso, claro, qué es el colesterol, qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo, cómo leer el análisis, cuáles son los niveles de referencia para hombres y mujeres, qué hábitos de alimentación son recomendados, qué hábitos de ejercicio físico, etc. Entonces, el contenido y las preguntas son exactamente los mismos en los dos casos, pero el desafío de la tarea es completamente diferente. Obviamente, cuando lo usaron después con los estudiantes se motivaron mucho más y trabajaron mucho mejor con esta segunda propuesta que con la prueba. Entonces, la evaluación auténtica va por ahí, ¿verdad? Por aterrizar, y nosotros lo que vemos, hay 3 tipos de situaciones más cotidianas como esta del charco, situaciones propias de la vida en sociedad. Hay 1000 cosas que uno puede trabajar con los estudiantes, o sea, usar la matemática para entender lo que nos dice el ministro de Economía o la información que aparece. O situaciones propias de qué tipo de preguntas o cómo trabaja, con las salvedades del caso, ¿no? Y con la distancia, pero cómo trabaja alguien en ciencias naturales y el tipo de preguntas que se hace, la lógica del pensamiento científico o del diseño de experimentos, en fin, hay una cantidad de cosas.